Hoy volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate. Don Fernando Toribio. Sí, nos habíamos quedado en el planteamiento si las manifestaciones en la península estaban ideologizadas o no, por partidos políticos. Y efectivamente lo que decía Gregorio, ¿no? Que puede ser que sí, puede ser que no. Lo normal es que sí, pero eso está en el marco del pluralismo político, ¿no? Y el tema es si hay razón o no hay razón de fondo, porque si no hay razón de fondo, las manifestaciones se difuminan en esas manifestaciones de contenido político, ¿no? Pero efectivamente tenemos que analizar, ¿no? En lo que estaba diciendo antes Gregorio, de que la Constitución tiene un marco, ¿no? Y después es ideológico, y de hecho los partidos políticos están defendiendo sus ideologías, ¿no? Pero no hay que olvidar, y esto es un tema fundamental para los demócratas, que los demócratas tenemos discrepancias sobre bases de coincidencia común, una palabra de un politólogo, ¿no? Pero son discrepancias sobre bases de coincidencia común. Y en el tema de sanidad, como debe ser también en la educación, en los principios económicos y sociales, ¿no? De política del Estado social y democrático de derecho que tenemos que defender, sobre todo en las perspectivas de tipo social, tenemos que ver que la sanidad es pública. Y por lo tanto, eso quiere decir que el Estado no nos va a dejar indefensos ante situaciones de infortunio. Muerte, jubilación, como pueden ser los mecanismos de seguridad social, porque es un logro que hemos conseguido a través de 2 guerras mundiales y de las luchas contra los fascismos y los regímenes autoritarios. Y Europa ha conseguido, y España ha conseguido, ese sistema de bienestar social que tenemos que salvaguardar. Dicho esto, habrán políticas que efectivamente puedan tender a una gestión más hacia lo privado, porque creen que la gestión privada puede ser positiva, y de hecho lo es en muchos aspectos, siempre y cuando, antes lo habíamos dicho, haya un control estricto de la combinación equilibrada de lo público con lo privado. Oye, hay gestiones que se pueden hacer perfectamente y además vas a contribuir a que la empresa privada, en este caso sanitaria, salga adelante. Lo que no puede haber son corruptelas en los mecanismos de puertas giratorias y donde se utilice a la pública para defenestrar la privada. Es ahí donde tenemos que tener muy claro. Y que nunca la inversión en la privada, los conciertos en la privada, va a implicar una desinversión en la pública. Nunca. Porque si no, efectivamente, la estás poniendo en situación de falta de competitividad. Entonces, los partidos políticos tienen que tener eso claro. Lo público, porque en definitiva, en los mandamientos de lo público se cierran en 2, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pues el interés público sobre todas las cosas y que el interés privado salga lo menos perjudicado posible. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar analizando las gestiones, porque no se nos puede escapar de que hay supuestos disfuncionales donde parece en contra que hay personas que están queriendo que la pública de alguna manera dé malas prestaciones de servicio para irse a la privada a través de los seguros privados. Y eso no lo podemos permitir, ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por el centro, porque es ese mecanismo que estoy diciendo, no sé si me estoy explicando, ¿no? Y después hay que tener unos elementos en esas bases de coincidencia común, lo público, el estado de bienestar social. ¿O es que usted quiere cargarse la Constitución y el estado de bienestar? Porque eso hay que decirlo. Entonces, en la coincidencia, con lo que decía Blas Ramón, por ejemplo, en los temas de educación debería haber un acuerdo entre los 2 partidos políticos, igual que en las políticas exteriores. No, pero tiene que pasar porque los grandes países tienen esos acuerdos. Y entonces cuando viene el PP, por ejemplo, la ley de educación, que es una ley orgánica, aunque las comunidades tienen competencias, pero el Estado que marca como derechos fundamentales es la ley orgánica de educación, ¿no? Te van marcando unas pautas, pero que deben ser
de alguna manera consensuada con los partidos políticos y evitar el sectarismo y la polarización que existe ahora, porque nosotros coincidimos en las bases de la Constitución. Después tendremos nuestros aspectos en la gestión, y es ahí donde tenemos que defender, oye, vamos a llegar a acuerdos para que después cuando venga yo no cambie la ley. Porque es lo que ha pasado con la educación. Te viene un partido, te la cambia, te viene el otro, te la cambia. Y no se ponen de acuerdo, ¿no? Pues lo mismo en esta situación, y también lo deberíamos tener en el tema de los servicios de salud, el tema de los MIR, el tema de los médicos, si necesitamos más médicos o no, porque después te vienen gente y dice que esa no es la solución. Bueno, pues a los especialistas que nos den la solución. Lo que está claro que es un hecho irreversible, debe serlo, irreversible, porque ya yo no me creo nada como está la sociedad, porque parece que vamos a peor en vez de ir a mejor, donde se está potenciando los regímenes autocráticos frente a los democráticos, porque los democráticos no sabemos gestionar los temas bien y la gente piensa que hay corruptela. Fíjense que nos está ganando Rusia, nos están ganando los países autoritarios, nos está ganando China, nos están ganando en definitiva todos los sistemas autoritarios frente a los democráticos, y ese es el problema que tenemos. Y debemos nosotros tener claro eso, pero que es insalvable, para mí, a no ser que yo esté equivocado, que esos derechos adquiridos, que no debemos, como ocurre con lo que estabas diciendo en Estados Unidos, ¿cómo vas a dejar a alguien que no tenga dinero que se muera? Por favor, que no pueda pagarse un seguro. Una operación, lo que me estabas diciendo, una operación en el Sinaí, que la gente que es canaria, que ha ido, lo que sea, ya eso te pone ya en una hipoteca de 200 y 300 mil euros para toda tu vida. Para salvar a tu hijo, para salvar a... Sí. Es decir, y eso no lo podemos permitir, y eso lo está asumiendo la sanidad pública española y la canaria, y tenemos que ser conscientes, vamos a protegerla. Y entonces la reflexión es, vamos a las coincidencias que tenemos, no lo que nos separa. Entonces, oye, la gestión me parece bien, oye, vamos a gestionarlo. Igual que ahora viene el tema de los aeropuertos, gestiones privadas, y esto lo han hecho todos los partidos políticos, lo han hecho. La privatización en general no es del Partido Popular, es del Partido Socialista, es del Partido Popular, es decir, las privatizaciones han sido generalizadas. Y en el tema que te estaba diciendo, en la sanidad canaria, acuérdate que Jerónimo Saavedra estuvo de 1983-87, la primera legislatura, estuvo en el 91 2 años con Coalición Canaria, que fue Román Rodríguez, fue presidente del gobierno con Coalición Canaria cuando estaba él. Sí, pasa que nosotros las transferencias fueron en el 94. Sí, pero bueno, pero quiero decirte, y después viene, sí, es decir, sí. Esto es un tema que ya no podemos estar hablando de a beneficio de inventario, oiga, que usted, no, sino es un tema de todo, y vamos ya a olvidarnos, vamos a hacer, oye, vamos a solucionar los problemas con todo lo mal que se ha hecho y con todo lo bueno que se ha hecho, o sea, y vamos a hacerlo. Aquí en sanidad a nadie se le esconde que hubo, cuando nosotros adquirimos las competencias en sanidad, en el año 94 por ahí, que yo pertenecía al INSABI y luego de golpe vino las transferencias sanitarias, que fue la época de Julio Bonís, Román Rodríguez, y todo, cuando empezó a crearse la estructura del Servicio Canario de la Salud, había una gran potencialidad privada en la sanidad que influyó en la pública, porque ya era canaria y los grandes, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque allí había un hospital de renombre en la cual tenía su familia una gran influencia en la sanidad pública, siendo un hospital privado, pues se llegó a la intermediación en que ¿a quién pone? Pues a alguien que sea afín, ¿entiendes? ¿A quién pone de consejero? A alguien que sea afín, que sea permeable, sí, que permita todo ese tipo de cuestiones. Y entonces, durante muchísimos años jugamos con consejería de sanidad en las cuales eran como los asesores y subían y bajaban como las aras de fruta, o sea, bastante permeables para la convivencia esa entre la pública y la privada, pero que la privada hizo como una arrancada increíble, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en la época que cuando se cesó al que es jefe de neurocirugía del Negrín, Jesús Morera, que era consejero, él cuestionó el concierto que tenía la pública con la privada. De hecho, lo denunció para poder revisarlo, porque no podía ser que del erario público fuese continuamente esa cantidad de dinero, porque la pública podía absorberlo.
Y la privada estaba en consonancia cuando no absorbe la pública, la privada es la que está ahí y es la que hace posible que salga adelante. Pues eso formó una revolución, no fue por eso que cesaron al PSOE, lo cesó Clavijo por la discrepancia con el partido, ¿no? Pero sí se hablaba del cuestionamiento entre los conciertos, entre el Servicio Canario de la Salud, pongo como ejemplo el servicio porque es donde yo trabajo, pero en otros conciertos, otros servicios públicos de salud, con la privada. Y a veces esas correas de transmisión, como ocurre en la política, las puertas giratorias, que tan daño nos hacen en la política, que tanto daño nos hacen en la vida pública, pues eso también ocurría en la sanidad y ocurre en la sanidad, pero también en otras disciplinas. Eso es lo lamentable, porque según quien venga, ese traspaso de fondo es más o menos en función pues, de esas correas de transmisión. Y eso es injusto. Pero ¿sabes por qué? No es injusto para el sistema, que lo es injusto para las personas que nos apoyamos en el sistema ese porque creemos que es el sistema público el que debe prevalecer y el que debe atender todas las necesidades de la población. Porque tú no tienes por qué pagarte una intervención que te cueste 12.000 euros de golpe o 100.000 euros, según lo que sea, te lo tengas que pagar tú. Es que no te lo tienes que pagar. Si no, ponemos como ejemplo Inglaterra, que tiene la atención primaria universal, que la tiene, vete a la especializada, que es lo que ocurre, ¿no? Usted se tiene que operar del corazón, pero usted fumador, si no deja de fumar, no lo voy a operar. Aquí no se nos ocurriría en la vida hacer eso. Aquí no se nos ocurriría hacer eso. Aquí los médicos hablan y dicen, oiga, tome usted las medidas adecuadas para esto, no se podría hacer eso. Los trasplantes de hígado creo que sí. Sí, creo que te ponen, como usted diera una copa... Es que hay hay determinadas patologías, es que es normal, mira, cuando a las personas se les reducen el estómago por lo público, porque tú tienes tú tienes una obesidad severa y te operan, lo primero que te dicen es, oiga, usted no puede volver por esto mismo. Usted ahora no se trata de comer, ¿sabes qué ocurre con personas, no? Que se han operado, han bajado de peso y luego vuelven otra vez como si comer papa y hamburguesa todo el día es lo que le va y vuelve otra vez a engordar y no se puede hacer. Tú has tenido una intervención súper delicada en el estómago, una reducción. Sí. ¿Y qué te van a poner ahora? ¿Te van a estrangular otra vez el estómago? Entonces creo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Tenemos que ser conscientes de que cuando elijamos a aquellos que están dispuestos a trabajar por lo público y partirse la cara y dejar su vida por lo público. Porque lo público es al final lo que va a determinar la igualdad entre hombres y mujeres, porque en lo público da igual que tú seas ministro como que seas... Luego me hablan de las puertas por donde entró el ministro y por donde entro yo, que soy un pascuato. Pero en la sanidad pública da igual cuando tú te vayas a atender, el médico, da igual que tú seas de un sitio como sea de otro, te va a atender. En el hospital, cuando tú entras a un hospital de urgencia, sabes que es lo primero que te toman todo, ¿no? Luego te piden los datos. Pero sabes que aunque tú no tengas cartilla, te tienen que atender. Tú no llevas la cartilla a lo público y te tienen que atender. El principal obligación de la sanidad pública es atenderte. Luego vendrán todos los problemas detrás. Si usted no tiene sanidad, si quien no paga, quien no lo paga. Pero te tienen que atender. Nada te pueden dejar desasistir. En una urgencia hospitalaria, en una atención médica, te puedes atender en lo público. Está prohibido. Legalmente es prohibido. Te tienen que atender. Y luego vienen todos los problemas administrativos que usted quiera. Pero te tienen que atender. Es así. Gregorio, empezaste al principio, cuando empezaste tú, se te dijo que empezaste tú porque estás íntimamente relacionado con el mundo sanitario. Y tú, antes de empezar con el tema sanitario, empezaste con la educación, ¿no? Pues yo soy partidario totalmente, yo particularmente, de que cuando provocas tú una enfermedad, no se te puede atender exactamente igual que a la persona que de manera casual te pasa algo. Y empezaste, y estabas hablando ahora del tema de la obesidad. Yo creo que primero hay que trabajar la cabeza de la persona obesa antes de tocarle el estómago. Porque ese caso que tú has comentado, eso es frecuentísimo. Es una operación muy cara, con muchísimo peligro, pero que generalmente tiene un rebote final en el que te vas a ver a lo largo de los años en las mismas circunstancias en las que estabas antes. En las mismas. La bebida, el fumar. No podemos colocar a todo el mundo en el mismo sitio. Hay que pensar, los números son los que nos dicen las cosas, igual que antes el baloncesto decía, ganó por 80-83, ¿no? Ahora es estadística todo. ¿Dónde se estuvo? ¿En qué se falló? ¿Cómo lo hicieron los que estaban suplentes? Los números. ¿Por qué cada vez
hay más gente con seguro privado, porque no encuentran respuesta en la sanidad pública. Muy sencillo. Conozco un caso fehaciente. Un autónomo se despierta de madrugada con un dolor fuertísimo de rodilla, le dan de baja, le están pagando 800 euros por ser autónomo y estuvo 7 meses para una resonancia. Cuando una resonancia cuesta 300. Pendiente de una resonancia de la Seguridad Social. Que alguien me explique si eso es gestión o no es gestión. Has pagado un montón de meses a 800 euros cuando la solución estaba esperando una resonancia que se podía haber hecho en la privada o en la pública. No entramos en eso. Quiero decir, la gestión es importantísima. Cuando hablamos de gasto, yo por lo menos no estimo el gasto de tirar, como decías tú antes, el dinero en un saco y que eso se pierda ahí. No, efectivamente que es inversión. Eso es inversión. Tú has dicho una cosa y yo te voy a poner un símil que igual, en fin, no porque lo leve yo a la máxima, cuando un paciente está dormido en una mesa de quirófano, el médico es Dios. Sí, siempre. No porque lo crea yo que es no, puede ser la mayor eminencia y equivocarse. Digo, porque está su vida, nuestra vida, y los que tiene alrededor. En sus manos. Sí. Te digo médico servicio, porque te voy a decir un caso concreto. Cuando tú vas a una consulta y estás despierto, el médico no es juez. No es juez. Para decirte, usted sí y usted no. Te puede decir, oye, que mira qué recomendaciones no has hecho, tienes que hacer esto, pero no es juez. Tú sabes que los seres humanos no somos jueces de otro para decir si tú te atiendo y a ti no te atiendo. Tú estás en lo público y te tienes que atender a todo el mundo. Luego viene la variante. Mientras en quirófano es Dios y decide, cuando tiene 2 pacientes delante con patologías iguales, que uno ha hecho las cosas bien y el otro ha hecho como esa historia, no es juez para decidirlo. No es juez. Porque estamos hablando de un principio y un derecho que es la sanidad pública. Sí, es verdad que te puede recomendar y te puede decir toda la historia, ese tipo de cuestiones, que digo que yo por eso quería empezar por la educación, porque la prevención es bastante importante en este... Es vital, y tenerla en cuenta también, y tenerla para el futuro también. Y cuando hablamos de derechos fundamentales como este, un derecho fundamental también es la vivienda. Y yo me puedo marchar mañana de vacaciones y cuando llego de la vacación encontrarme un tío dentro que me ha sacado y era mi derecho fundamental y ya no lo tengo. O sea, quiero decir que los derechos fundamentales se tienen, pero se pierden. Se pierden. Y cuando tú decías, Fernando, que eso hay que defenderlo, efectivamente hay que defenderlo, pero eso se defiende en la calle, en las manifestaciones. Y cuando vamos a las manifestaciones vemos quiénes van, siempre los mismos, los que están en la línea esa de que lo público está muy por encima de todo lo privado. Y que no hay que olvidarse tampoco de lo privado, porque te sirve como vía de escape cuando tú decías que los hospitales están más que saturados y de alguna manera tienes que liberar camas y lo mandas a otro lado. ¿Vale? Haces la intervención, actúas, pero hay un momento de recuperación que lo mandas a otro lado. O esas las 400, 300 y pico camas que están ocupadas, pero que hay gente en urgencia que no puedes meter allí porque lo tiene ocupado, porque la familia no se hace cargo. Todas esas cosas hay que tenerlas. No, la familia o casos sociales que no tiene a nadie. Sí, bueno, o no tiene a nadie. Y el sistema no se hace cargo de esas personas. Yo conozco casos de familia y que los han mantenido porque se ha dado una serie de circunstancias y nadie se hace cargo. ¿Vale? Pero eso es cuando tú no tienes... Pero cuando lo que se está demandando es más contratación de personal, porque no hay personal, y cuando vemos que falta personal en Canarias, falta personal en Cataluña, falta personal en Andalucía, falta personal en Madrid, falta personal en todas las regiones, ¿cómo lo solucionas? Sí, antes se dijo algo, lo dijo Fernando con lo de los MIR. Nadie dice que la solución sea aumentando la plaza, porque también se ha visto a lo largo de los años que hay especialidades en la cual hay saturación con respecto a esa historia. Yo creo que el ratio médico-paciente tiene que haberlo un número determinado, que es lo idóneo, y vemos como, porque nadie ha dicho que la solución sea que haya más médicos especialistas. Tú en una población como la nuestra, tienes a lo mejor en Canarias 10 cirujanos cardíacos y con 10 cirujanos cardíacos va. No tienes por qué aumentar la cirugía cardíaca. De todas maneras estamos hablando de grandes especialidades, porque date cuenta que las grandes especialidades están en centros concretos. Afortunadamente Canarias para eso ha tenido visión y los hospitales en Tenerife o en Gran Canaria, pues hay grandes complejidades en cuanto a especialidades que la tiene un hospital o otro. Hacen un tipo de intervenciones en un hospital en la Candelaria o en el UC, o lo hace aquí en Negrín o lo hace el Insular. No lo hacemos todo,
porque eso es dispersar recursos, ¿no? Pero es verdad que se ha dado ahora el caso, y sobre todo en la península, todas las manifestaciones que ha habido es porque no hay personal. Todo el personal que se contrató en muchísimas comunidades por lo del COVID fueron luego mandados al paro. Y no hay personal contratado para suplir eso. Eso es un problema que tenemos nosotros de recursos humanos. Creo que en Canarias no se ha dado esa circunstancia de salir a la calle por falta de recursos humanos, porque el personal que se contrató para la pandemia sigue. ¿Cuál ha sido el problema que se está viendo en Canarias en cuanto a recursos? El tipo de contratación. Hemos tenido una ley que se modificó para la estabilización del personal, cosa que todavía no se ha hecho adelante. Sabes que tenemos la sentencia europea que nos obliga a estabilizar el personal, y tú no puedes tener un médico durante años, un especialista, hay RQR porque sacas 3 plazas y en fin, lo que ocurre, y ahora se van a estabilizar, y espero que ahora pues que las RPT, ¿no? Que estos son las gestos de trabajo de los hospitales, pues se vayan encajando. ¿Qué sucede? Que al final, esta es la pesquería que se muerde la cola. Cada vez tenemos más población que tiene que ser atendida al sistema sanitario. ¿Y qué hace? Aumentar, porque en la escuela es a la inversa. Para poder mejorar atención, baja los ratios. No en la escuela. Tú dices, en vez de 50 alumnos, 40 alumnos, 25 alumnos, 20 alumnos. En la atención primaria se está bajando a 34, pero tienes que contratar más personal para poder atender, pues si tú atiendes a 34 y el otro a 34, hay gente que se va a quedar ahí. Y los días para pedir cita en atención primaria están entre 14 y 20 días para darte la cita, en algunos sitios. En otros, por el tipo de población más joven, te da antes porque también influye todo eso. Entonces, yo creo que la inversión en el recurso humano tiene que haberla, pero yo creo que se basa en gestión y más gestión. Y yo creo que también los trabajadores públicos tenemos que hacer un esfuerzo, aparte que hemos hecho luego en la pandemia, que estuvo muy bien y que está muy bien. Y que hay que valorar. Es que luego, evidentemente que hay que valorar y no criticar, porque una de las cosas que tú dijiste de Madrid, de la manifestación politizada, la presidenta de la Comunidad de Madrid trató a los médicos que se manifestaron de izquierdosos, comunistas y toda historia. Y lo que hizo fue que la presidenta del sindicato médico, que estaba liberada, que era una médica de allí, le pusieron un expediente disciplinario. Ese tipo de cosas no se pueden hacer, gobierne quien gobierne, me da igual. Tú no puedes amedrentar a la población. Si tú crees que tu derecho, se ha conculcado tu derecho, tú tienes derecho como ciudadano a exponerlo públicamente, a denunciarlo. Que las manifestaciones a lo mejor no deberían de ser así o deberían ser de otra manera, no lo sé, la gente se tiene que manifestar como cree conveniente. Yo nunca me he manifestado en contra de derechos de otros, y les recuerdo que en este país quien único se ha manifestado en contra de derechos de otros ha sido la Iglesia, junto con la ultraderecha católica, que ha salido diciendo que la familia es una, papá, mamá, hijo, y que los demás son inventos de esa historia, y salió en contra de esas modificaciones de familia. Tú cuando sales por derecho, que es lo que hemos conquistado en la calle, no en contra de derechos de otros. Y en este caso la sanidad sale porque es cierto que sanidad en Madrid, en Cataluña, mira en Extremadura que gobiernan los socialistas, pero también en otras comunidades que gobiernan los socialistas, en Aragón, han salido a la calle porque no tienen recursos. Aquí no se escapa nadie, ¿eh? No se escapa nadie. Por eso que hay que invertir, y no tomarlo como gasto, sino invertir, pero también invertir en formar a la población, en decirle cuáles son los recursos y qué es la idoneidad en utilizarlos. Que tú tienes tus padres que son pensionistas y no puedes sacarlos a la medicina, que luego tienen un armario de medicina que no sirven absolutamente para nada, que esa medicina que está ahí está en detrimento de otro, que es un gasto farmacéutico elevadísimo, que de eso no hablamos. Aquí todo el mundo critica la sanidad y toda la historia, pero es que no hablamos de las cosas que hacemos mal. No, es que la farmacia me la da, diga usted a la farmacia que no. Yo tengo una lucha continua con gente que conozco que le digo que no le dé la medicina que usted tiene ahí, que tiene para 30 días, que no es necesario. ¿Qué hay que hacer? El sistema americano, usted necesita 12 pastillas para 12 días, tómela, 12 pastillas, vaya a la farmacia que le dé 12 pastillas, que no le dé la caja de 30, que luego me tira los demás, ¿no? Pero yo no sé si conocen casos en que gente va todos los meses a sacar la medicina y tiene medicina para regalar luego a los demás. Y dice, no, es que me sobran. Oiga, que esto lo pagamos con nuestros impuestos, que el gasto farmacéutico de medicina es elevadísimo. Ahora se está controlando eso mucho más por la receta electrónica, evidentemente.
cada vez más, y tendremos que ir a eso, Paco, porque también se va dinero muchísimo por ahí, se va por ahí para farmacología, ¿no? Que yo tengo, o sea, se tiene que utilizar, sí, pero yo estoy en contra de que tú dices, ¿cómo te pueden dar a ti, a una persona, para que te tome 21 pastillas al día? ¿Pero esto qué es? 21 pastillas, que digo yo, coño, casi pastilla por hora. Le digo, esto no puede ser. Entonces sí hay que controlarlo también. Fíjate tú, uno de los gastos sanitarios que hay que controlar, que hay que gestionar mejor. Otro de los temas, y vamos a poner otro tema sobre la mesa, estamos en puertas de elecciones, ahí estamos a 3 meses de las próximas elecciones, que son las más cercanas, donde más nos sentimos identificados, las municipales, insulares y regionales. En este caso ya estamos viendo esas promesas que se lanzan, y sobre todo con esos movimientos, parece ser que ahora es cuando ya se va solucionada. Alguien dice vamos a bajar los impuestos, otro dice ya vamos a dar las subvenciones que nos hemos dado de aquí para atrás, pero llevamos 12 años sin darlas. El otro te dice que te va a venir, te va a poner un chalet en no sé qué sitio, el otro te dice que va a dar trabajo, ya, diestro y siniestro. Y tenemos un bienestar que a partir del 29 de mayo parece ser el cuento de la Cenicienta, ¿no? Que te han vendido esa carroza brillante y esa cena, y el día siguiente, el 29, te encuentras con la calabaza. Promesas, eso ya no debería ya decir, se acabó. Yo, como he hablado mucho de sanidad, le dejo que Blas Ramón comience hablando de la parte política, y que eso a él le toca. Que los 3 han sido concejales. Sí. Hablaremos de eso. Yo creo que hemos hablado varias veces este tema de las elecciones y del voto final, porque si efectivamente en las municipales se vota mala persona, el conocimiento del vecino, tal, hay que tener clara una cosa. Nadie te regala absolutamente nada. Bajar los impuestos, eso es muy complicado. Los presupuestos están ahí, los gastos están ahí, los gastos aumentan continuamente, el personal cada vez cobra más, los servicios son más caros y por lo tanto eso hay que pagarlo. Es la cultura política. Es la cultura política. Es que en muchísimos casos lo que se vende es lo que tú sabes que te han vendido ya durante otras legislaturas y que no se ha cumplido. Y te lo vuelven a soltar en esta y además vas a caer de nuevo. O el votar sí porque sí o no porque no. Esa también es otra cosa que vemos muchísimo. Estamos viendo un caso ahora mismo en San Bartolomé, un grupo político que salió del gobierno porque se perdió su confianza en ellos y salieron del gobierno, y ahora están vendiendo que hay que hacer más viviendas sociales. Pues si fuiste concejal 2 o 3 años de vivienda y no fuiste capaz de sacar ni una, ¿qué pretendes? ¿Que lo saquen nosotros en el año y medio que les queda de gobierno? Hay cosas, y además con un tema gravísimo, ¿no? No hay terreno para viviendas en muchísimos municipios, por lo tanto no puedes ejecutar. Hay cosas que son de cajón. No, es que hay que meter más personal en el ayuntamiento, hay que colocar más policía, hay que meter más bomberos, sí, pero eso hay que pagarlo. Hay cosas que efectivamente son necesarias. La policía municipal, eso es necesario, tener un cuerpo importantísimo porque depende de la seguridad de todo, pero hay departamentos en los que quizás no sean tan necesarios y que también se venden. Y en eso participa muchísimo la política municipal, sobre todo en los municipios pequeños, donde con muy pocos votos puedes tener un concejal. Entonces la gente tiene muy poca memoria. O sea, es como cuando escuchas en la calle, no, coño, es que hay pocos policías, sí, pero tú pagas impuestos, tío. Tú te acercas por recaudación y pagas los impuestos. Pero a lo mejor resulta que hace 20 años que no apareces por ahí. Vale. Son cosas que a veces votamos por lo que queremos escuchar, no por la gestión que se ha podido hacer o que se pueda hacer, o que tú entiendas que esa persona lo puede hacer, sino por lo que tú quieres escuchar, que a ti te gusta, sí, que haya más viviendas sociales. Oye, pues ¿quién está diciendo que tiene que haber más viviendas sociales? ¿Aquel partido? Pues venga, yo estoy con ese. Sí, pero eso se va, como dices tú, ¿habrá calabazas el siguiente día o no hay? Y después, las promesas que tú decías. Las promesas dependen muchísimo, primero, que te las ejecute un grupo político que ha tenido mayoría absoluta, que tiene un margen para trabajar ese tema. Pero tus promesas o tu programa electoral no depende de ti, depende si no has conseguido mayorías absolutas, de tu pacto con otro grupo y que esté en la misma línea, ¿no? Todas esas cosas influyen, pero como siempre hemos dicho ahí, no hay nadie que tenga un hijo feo. Entonces vas a votar por quien te pinta mejor la cara, por quien tú entiendes o tú piensas, o tú en tus cosas estás así, de que ese puede solucionar ese problema, pero al final, cuando han pasado los 4 años, estás o en las mismas circunstancias o en peores.
Bueno, viendo ahora desde cuando nosotros fuimos concejales, que hace muchísimos años, ¿no? Entonces, claro, la juventud... Se prometía lo mismo. Sí, no, pero si nada cambia. Porque me acuerdo que yo fui con el lema, el cambio del cambio. Y entonces como el gato pardo, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual o peor, ¿no? Bueno, dicho esto, la reflexión que hago yo, estamos en un estado de partidos, de hecho estamos en una partitocracia, con lo positivo y con lo negativo, ¿no? de esta situación, ¿no? Porque el partido es la correa de transmisión ideológica en todas las instituciones, ¿no? Porque es un mecanismo de participación en las instituciones, de conseguir el poder y sobre todo de pluralismo político, ¿no? Entonces, siempre es lo mismo, ¿no? Parece que estamos en presencia de una comedia parlamentaria, perdón, de una comedia teatral, ¿no? En un teatro de operaciones, donde nosotros ahora vemos eso desde fuera, ¿no? Y empieza las obras. Pero esto es sistemáticamente, ¿no? Las obras, las carreteras y tal, y todo el mundo diciendo, ya se ve que hay la gente dejándose ver, ¿no? Haciendo tal, gente que no te saludaba, te saluda, empieza toda una ópera bufa. Y entonces la gente dice, pero bueno, si no me saludabas, ahora me saluda, las obras, y esto ¿por qué no se hace durante toda la legislatura, ¿no? Es la reflexión, oye, en los 4 años, ¿por qué no has hecho esto que estás haciendo ahora, ¿no? Entonces no haces absolutamente nada. Entonces, eso está ahí, ¿no? Después, en los temas de los municipios, porque es Cabildo y Parlamento de Canarias, ¿no? Que son 3 instituciones diferentes. En los ayuntamientos, como dice Blas Ramón, esto es un tema de conocimiento, ¿no? De gente que se conoce, del pueblo, etcétera, la presión de los partidos políticos y el clientelismo político. Me acuerdo una vez que fui a Castillo Romeral y me dice una señora, a ver, ¿y usted qué puede hacer por mí, mi niño? O sea, lo primero, ¿y usted qué puede hacer por mí? O sea, para el voto, ¿no? Ya tienes un mecanismo de clientelismo que si no estás en esa órbita del clientelismo político te va a ser difícil, ¿no? Después tienes que estar con los núcleos poblacionales de los extranjeros, a hablar y siempre ofreciendo cosas que no vas a poder dar. Oye, te voy a meter a mi hijo, a tu hijo en la policía local, en los bomberos, si me consigue los votos, ¿no? Después ves esa organización que se montan ahí, el voto por correo, en fin, toda esa parafernalia que está ahí. Pero en la práctica, todo sigue igual. Todo sigue igual. Y entonces empiezas a ver la gente y ves ahí que es todo lo mismo. ¿Qué es lo que interesa? Llegar al poder para estar 4 años y es muy difícil que puedas hacer cosas porque ya estás hipotecado por los anteriores gobiernos, o sea, no puedes hacer. El programa ya no existe. Primero porque, aunque tengas mayoría absoluta, no lo vas a poder conseguir porque estás atado. Ni te lo mira nadie. Ni te lo mira nadie, ¿no? Entonces, y yo aquí quiero hacer una reflexión, que nosotros somos el cuerpo electoral, que es un dato, que es cuando realmente somos verdaderamente iguales, que es cuando votamos en la urna, ese voto no es una parte alícuota, es la voluntad general de lo que vamos a decidir. Somos cuerpo electoral, hemos votado, ¿no? Entonces, en estos momentos, la disociación que hay entre la sociedad civil, ¿sabes?, el pueblo y los políticos y de hecho los ves que están despistados y te lo ponen los partidos políticos, ¿no? Y entonces, bueno, estás vendiendo, el ciudadano olvida. Pero hay mucho que no vota, no te olvides, eso es malo para el sistema democrático, en la abstención, y hay gente que no va a votar, y eso es una parafernalia, es más de lo mismo, y eso es malo. El mensaje a esta gente, oye, no critiques después si no has votado. Un inciso solamente, Fernando. Año 2019, un empresario importantísimo de San Bartolomé de Tirajana me dice, chacho, ¿y cuándo va a cambiar esto? ¿Y cuándo va a haber realmente un gobierno municipal que mire por el tema turístico, tal? Y la pregunta fue, ¿pero tú has ido alguna vez a votar? Nunca. Y lleva toda la vida en San Bartolomé de Tirajana. Bueno, pues si tú no eres capaz de cambiarlo,
¿Vas a pretender que tú lo cambies? Es lo que dices tú. Sí, pero fíjate que tú hacías una mención de los pactos, ¿no? Hombre, lo que tienes que tener en cuenta es que si hay pacto, el programa electoral no lo vamos a cumplir. Ya esa es la tirita que se ponen muchos que claro, saben que no lo va a ejecutar lo que ha prometido. Porque yo, gracias a Dios, en mi experiencia en diferentes, ya son unas cuantas campañas que he llevado en entrevistas, he escuchado incluso decir a candidatos o candidatas de la deuda que tiene el ayuntamiento. ¿Sabe cuánto debe ser un ayuntamiento que está endeudado, que debe 78 millones de euros, que esa es una crisis, bla, 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 bla? Cuando está dentro del gobierno, le dice, ¿y ahora cómo lo soluciona? ¿Sabe lo que pasa? Es que, vamos a ver, con esta deuda que tenemos ahora de 48, y digo, no vamos a ver, si tú la criticabas sabiendo que era 78 y ahora tienes 48, son 30 millones menos de deuda, por lo cual tienes el trabajo todavía más llano para poder ejecutar. Ahora, ¿cuál es la disculpa? Es que yo no esperaba que el ayuntamiento estuviera tan mal. Debemos 48, pero era 78 lo que decías tú en campaña. De 48 tienes 30 millones menos de deuda. De lo que vas a prometer, ¿qué es lo que vas a ejecutar y qué es lo que vas a llevar? De todas maneras, es verdad que en política el cuerpo votante, el cuerpo electoral, tiene memoria de pez, porque no somos críticos ni hacemos autocrítica de quienes nos han prometido cosas para luego llevar. Yo te voy a contar algo personal que me ocurrió y que yo puse como testigo esta cadena, que luego me decían que yo era totorota. Yo en los programas cuando venía, que siempre he venido a esta cadena hace muchísimo tiempo, Paco lo sabe, yo dije que yo como concejal, si era elegido concejal, yo no tendría ni chofer ni asesor, porque no los quería, porque para eso tenía un cuerpo municipal, en este caso funcionario, que me podrían decir la situación, ¿no? Yo no lo tuve, ni asesor ni chofer, y me dijeron a mí cuando marchamos del gobierno que yo fui totorota, que yo fui un lanzado a decir eso y que luego tenía que cumplirlo, y dije, no, es que era personal que yo he dicho que no lo quería y no lo tuve, pero luego me decía que yo fui bobo por no tenerlo, porque otros lo tenían, ¿no? Y era del gasto municipal, y me decían a mí totorota. Y el segundo era cuando yo en esta cadena les dije que yo tenía una nómina del Negrín y una nómina del ayuntamiento, y que yo en el Negrín ganaba más que lo que ganaba el ayuntamiento. A ver quién hace ese cambio, que mi marido, yo le dije aquí, que mi marido me decía que si era una ONG, ahí me decían luego que ganaba mucho. Viniendo del hospital que yo trabajaba de 8 a 3 o de 7 a 4, el tiempo que yo pusiese en la sanidad pública, que me quedó muchísimo más tiempo, y en la época de pandemia ni contarle, y yo volví otra vez al Negrín y ganaba más que lo que ganaba en el ayuntamiento. La gente no recuerda ese tipo de cuestiones, tiene memoria de pez. Pero sí es verdad que en la clase política muchísimas veces nos vamos a hacer aquellas promesas que no vamos a cumplir. Lo decía aquello famoso, la anáfora aquella que decía Adolfo Suárez, ¿sabes? Que en esa frase recurrente, quiero prometer y prometo, que luego se utilizó en campaña, puedo prometer y prometo, luego decía, cuando la gente dice, no, es que yo le voy a prometer, usted no puede prometer nada. Primero porque usted dice que hay un desconocimiento total de cómo está la administración que lo dice. Luego cuando entra dice que no puede hacer nada, digo, entonces, ¿para qué se compromete? ¿Sabes? Porque luego te encuentras, tú lo sabes, Fernando, lo sabemos. Tú vas a decir que quieres ir al ayuntamiento, luego te encuentras al ayuntamiento y dices, no, espere, sáqueme lo que tengo vivo de deuda y aquello que está guardado, que esa es otra. Es que ya no puede hacer nada. Pues mire, pues no promete usted bajar impuestos porque no lo puede hacer. Porque si usted baja impuestos va en detrimento de servicios. Usted bájelo cuando tenga saneadas las arcas municipales, usted no tenga deuda, usted tenga recursos de otras administraciones, que también es válido para evitar que se te quede ese remanente, que sabe que luego queda un remanente que no te lo puedes gastar en lo que tú quieras, a no ser que te autorice Hacienda. Y entonces usted prometa bajar los impuestos cuando tenga la capacidad, no solamente legal, sino económica para poder hacerlo. Y que eso no vaya en detrimento de servicios, porque si usted le va a quitar servicios sociales, de atención a la ciudadanía o mejoras al personal tuyo para formarlo, para decir que vas a bajar una décima de aquello, pues mire, no, porque prefiero pagar impuestos y que los servicios sean buenos a que usted me diga que me va a bajar los impuestos y los servicios sean malos. Entonces al final sales de Guatemala y te metes en Guatapeor. Pero la gente, 2 minutos que nos quedan. La gente no está en el tema este del servicio. En la municipal, la gente al Parlamento vota generalmente por ideología, generalmente.
y al Cabildo Insular generalmente pasa igual. Pero en la municipal no, en la municipal es lo que dices tú, es el favor personal y la gente no tiene, y no es una crítica a la gente de que sea ignorante, no, es que, como dices tú también, Gregorio, no te acuerdas de antes de ayer, ni de anoche, te acuerdas solo de esta mañana, del último café, ¿sabes? Te has olvidado de cómo te han atendido durante 4 años. Me acuerdo una vez un tema de una gestión que hicimos, 4 años prestando un servicio a alguien en concreto que estaba en caravana y que hacía una pequeña fiesta ahí en el Aeroclub y tal, todos los años se le daba una atención y era un desembolso importante de dinero en verano. Y cuando llegan las siguientes elecciones, año 2011, me hizo un comentario en un cumpleaños, en un bautizo y tal, y me dice, el próximo domingo hay un funeral, se murieron 2 personas, se refería a los políticos que estaban, una cuestión de él. Y al final era porque el ayuntamiento no le llevó un dumpe con tierra para un jardín que ni siquiera era público, que era privado. O sea, el tío vendió los 4 años en la que se le dio unos recursos económicos y de vías y obras para hacer una serie de actividades por un dumpe. Con esto te quiero decir que la gente es como dices tú, y te lo dijeron en el Castillo de Romeral, pero eso te lo pueden decir en cualquier sitio. No, en cualquier sitio. Cuando hablas con cualquier vecino, mira, a mí me mañana meten en la basura. a entrar a su casa que está mal, sí. y ese te votará a ti porque dirá, me lo hizo. No, sí, Yo sí. le di- O el caso que te dicen, bueno, y cuando hablas con la gente, no, va presentando el voto, ¿y usted qué le gustaría? A mí que me meta el chiquillo a trabajar en la basura. Y la acera que lleva un montón de años, no, pero si me metes al chiquillo. Sí, Funciona así, en la municipal. Sí. En la municipal se tira más. Y ahora lo que yo estoy viendo se llama homovidence, ¿no? El homo de la televisión, del montaje. Ahora ya las políticas generales, Estado, comunidad autónoma, es el relato que hagas tú, sale guapo, sale tal, ¿sabes? Y el partido cae detrás, bien, la imagen, y punto. Y lo que dice, la gente se olvida absolutamente de todo. Es que es curioso, te olvidas. No, y entonces... Mira, un alcalde que ha tenido un éxito, que vamos a terminar, el de Chiribella, un alcalde que le ha dicho a sus ciudadanos y ciudadanas que tenía una fórmula para poder escuchar sus sensibilidades, y era cenar en sus casas. Él llevaba la parte de la cena, pero cenar en sus casas, con sus amigos, y él se va con bolígrafo anotando lo que la gente le va demandando, y él le debe decir si eso es posible o no es posible, o si la anota, toda la historia. Y un señor dice, yo no le votaba a él, pero él dijo que antes de la elección le ponían los bancos en un sitio que teníamos para no sé qué, para ver no sé qué, los animalitos allí, y no ha sido las elecciones y ya puso los bancos. A este señor le voy a votar yo. Sí. O sea, ese tipo de cuestiones que es así. Sí. Don Fernando Toribio, don Gregorio, don Blas, gracias a los 3 por estar con nosotros compartiendo una noche más este tiempo de debate, este tiempo de tertulia. Echamos de menos a don Domingo Madera, que hoy ha estado con ese proceso gripal. Oye, y Paco Valido, que se haya mejorado. Efectivamente. Y poco a poco iremos nuevamente retomando esta mesa de debate y hablando más pluralmente, con diferentes opiniones, que es lo que enriquece un debate. Diferentes opiniones y debatir, como debatimos en esta casa. Y a ustedes, 1.000.000 de gracias por ser nuevamente cómplice y fiel de este programa. El próximo miércoles volveremos nuevamente con todos ustedes aquí en Canal 4 TV en Más que Política, el Debate.